Saludos mis hermanos, que Dios los bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo video de noticias proféticas. Quería compartir una noticia digna de llamar nuestra atención, ya que está muy relacionada al ecologismo, ecumenismo y ley dominical. Y es que hemos visto en los últimos años que estos tres movimientos están trabajando muy de la mano, uno apegado al otro. Y pues siempre que suena alguna de estas tres campanas debemos prestar mucha atención, ya que tengan por seguro que nos acerca cada vez más a algún cumplimiento profético. Es por eso que vamos a comentar esta noticia tan interesante. Antes de comenzar, pues, tal como les mencioné en los diferentes grupos y redes sociales que tiene el ministerio, actualmente me encuentro con mi computadora en mal estado. Se estropeó y estoy elaborando este video desde otra máquina, desde otro equipo. Y pues si escuchan el audio un poco mal, un poco deficiente, es por ese motivo, ¿no? Sin embargo, estamos ahí tratando de arreglar el asunto. También he aprovechado para cambiar un poquito el formato de la manera en la que se hacen este tipo de videos. Así que espero que les guste y también que este video, esta información que voy a compartir, pueda ser de edificación para cada uno de ustedes. Sin más que decir, comencemos. Muy bien, vamos entonces comentando esta interesante noticia, la cual la pueden encontrar en el portal de La Vanguardia, un portal de prensa bastante fidedigno. Y pues leemos y desde el vamos notamos cosas muy interesantes respecto a esta noticia. El título nos dice: más de 300 líderes religiosos de todas las confesiones piden mayor ambición climática. Miren qué interesante manera de comenzar este artículo. Se nos está diciendo pues que los líderes religiosos son los que están pidiendo, están exigiendo. En otras palabras, es la gente la que pide, porque ellos son los representantes de 300 denominaciones religiosas. Entonces, hablan en nombre de su denominación. Ahora bien, esto recuerda mucho, y algunos seguramente lo han leído, aquel pasaje del conflicto de los siglos que habla acerca de pues la ley dominical y cómo ésta va a ser pedida por el pueblo la va a exigir, el pueblo va a ser quien la pida. A veces hay una creencia que he notado tienen algunos adventistas de que la ley dominical se da de arriba hacia abajo, cuando es todo lo contrario. No son los líderes mundiales, no son los grandes poderosos de esta tierra los que imponen la ley dominical. Eso viene después. Es el mismo pueblo, dice el espíritu de profecía, el que exige la ley dominical. ¿Sí? Es el mismo pueblo, es la misma gente. Y aquí está sucediendo algo muy similar con esta situación climática. Y sabemos, y eso me he explayado aquí en el canal hablando multitud de veces, que la ley dominical está muy relacionada, venimos años diciéndolo, con el movimiento climático. Se está usando el movimiento climático, toda esta situación de la ecología, para llevar adelante la agenda dominical. Y eso queda clarísimo en la encíclica Laudato Si, promulgada por el Papa en el año 2015. Entonces, hay una relación directa. Cada vez que nosotros escuchamos este tipo de temas, este tipo de asuntos relacionados al clima, tengan por seguro que detrás está el avance de la agenda dominical. Y esta no es la excepción, está sucediendo nuevamente. Y ahora hay una coalición de poderes, muchos líderes religiosos que se están uniendo. Y eso también ya lo habíamos hablado, está registrado en la Biblia, esta unión ecuménica. Se unen en puntos comunes de doctrina para luego exigir que los gobiernos impongan este tipo de leyes. Comienza con la ecología y va avanzando hacia el reposo dominical. Esto también me recuerda, por ejemplo, a las huelgas climáticas que se estaban dando antes del COVID. Sí, algunos debieron ver también esa noticia, aquí mismo en el canal hablé un poco acerca de ello, de personas en todo el mundo, no solamente cristianos, sino de todo tipo, inclusive ateos, exigiendo que se dé un día de descanso a la tierra. ¿Sí? Entonces, muy interesante, ¿no? Y ahora el Papa Francisco, vez tras vez, propone que ese día de descanso, pues, obviamente sea el domingo. Entonces, miren, todos estos movimientos, todas estas situaciones están entrelazadas y nada de esto es al azar. Ahora, leyendo el artículo en cuestión nos dice así: unos 300 grupos religiosos
de 38 países organizarán hoy día 11 de marzo. ¿Sí? Miren, sucedió no hace mucho, ¿no? Ya pasó esta fecha, pero todavía es reciente el evento. Y hubieron 38 países involucrados. Esto es algo grande, es un movimiento grande, hermanos. No se veía este tipo de movimientos hasta hace algún tiempo. Ahora cada vez es más y más grande. La mayor jornada de acción multiconfesional, ¿sí? Miren, multiconfesional, este es un término relacionado al ecumenismo. Se está refiriendo a que hay muchas confesiones religiosas ahí unidas en una sola, de la historia para pedir a los líderes políticos y financieros que presenten ambiciosas propuestas de acción climática. Lo que les mencionaba, el pueblo exigiendo. Las demandas están coordinadas por la red internacional Green Faith. Miren esta organización que está coordinando todo este asunto y es una organización bastante nueva. Una alianza popular y multiconfesional con socios fundadores en 14 países. La iniciativa tiene lugar ante la próxima conferencia de clima de Glasgow. En noviembre se va a realizar esta cumbre de clima. Recordemos que en estas cumbres climáticas se ha hablado muy extensamente sobre la situación del cambio climático y tomar medidas. Inclusive, si no estoy mal, hace unos pocos años, creo que 2 o 3, el Papa Francisco tuvo su intervención en esta cumbre, ¿sí? Y seguramente lo tendrá también en esta nueva cumbre. Denlo por hecho. Todos estos grupos religiosos presentan un mensaje claro. Los líderes mundiales no están haciendo lo suficiente para abordar la crisis climática. Interesante. Ahora bien, ¿qué es esta organización de la red internacional Green Faith? Quisiera mostrarles un poquito de esta organización, porque siempre es bueno poner en contexto la situación. Miren, Green Faith, esta es la página oficial, como pueden ver, de esta organización que ha surgido para unir a los cristianos en favor del clima. Miren, por ejemplo, la misma imagen con la que se presentan y esta gente, ¿no? Religiosos de algunas denominaciones haciendo sus movimientos en favor del clima. Y sus carteles pues tienen los símbolos de diferentes denominaciones. ¿Sí? Miremos aquí por ejemplo el Islam, aquí tienen el Shintoísmo, el budismo, ¿sí? El hinduismo. Entonces hay diferentes símbolos, están ahí unificando a las iglesias, a los credos religiosos en una sola por el bien del planeta Tierra, lo cual suena bastante noble. Pero ahora fijémonos en su misión y en su visión, que nos van a revelar un poco de sus principios. Miren lo que dice: debido a que la tierra y todas las personas son sagradas, ya desde ahí comenzamos mal. Hay que leer con mucha atención lo que esta gente dice. Debido a que la tierra y todas las personas son sagradas y están en riesgo. Ojo con la palabra, con el término que se está usando. Es un término muy nueverista. No es bíblico. Dice la tierra es sagrada. La tierra es creación de Dios. El único sagrado y santo es Dios y su santa palabra, la sagrada Biblia. La tierra no es sagrada, pero ¿por eso la vamos a destruir? No, no estamos diciendo eso, ¿no? Y de antemano aprovecho para reiterar eso que ya he dicho en anteriores ocasiones. Como cristianos debemos cuidar el planeta, pero el cuidado ecológico bíblico es diferente al cuidado ecológico que están proponiendo estas élites globalistas, que solamente están usando esto como excusa para llevar adelante su agenda. Debemos darnos cuenta de eso. Y señal de eso, de la diferencia entre lo que enseña la Biblia y lo que está enseñando este tipo de organizaciones, es clara desde el principio. A la tierra se la pone como sagrada. Y ustedes saben que el movimiento de la nueva era habla de Gaia, del panteísmo, de que la tierra es sagrada, de que debemos ser uno con el planeta, de que los animales son nuestros hermanos, las plantas, el sol, todo eso, ¿no? Ideología de la nueva era que está infiltrando ahora a los ámbitos religiosos de todo el mundo, incluidos cristianos, y lo más peligroso, los ámbitos políticos. En unidad, nuestros miembros crean comunidades para transformarnos como personas, ¿sí? Transformarnos. Ya no se habla del Evangelio, no, del poder transformador del Evangelio, no. Eso se deja de lado. Ahora el Evangelio que se predica es el Evangelio ecológico, el Evangelio de la Madre Tierra. Si se dan cuenta, no se supone que es una organización espiritual, una organización cristiana. Hablan de una transformación, pero no de una transformación de carácter o de espíritu, no, de una transformación ecológica. Interesante. Ahora,
Miren la visión es aún más digna de observar. Visualizamos un mundo transformado en que la humanidad en toda su diversidad, de paso, aquí cuando usan la palabra diversidad están involucrando a todos los sectores, incluido aquellos sectores que ellos pues denominan como excluidos. ¿A qué me refiero? Al sector LGTBI, al feminismo, y ese tipo de corrientes están dentro de esto. Eso es a lo que se refiere cuando habla de diversidad. No solamente a la diversidad étnica o cultural o nacional, sino al tipo de diversidad sexual de la cual el nuevo orden mundial pues trata de adoctrinar al mundo actualmente. ¿Sí? Entonces, más abajo inclusive son un poco más específicos al hablar de esta situación de la diversidad y la inclusividad, que les he dicho ya también en ocasiones anteriores. Cuando escuchemos estas palabritas claves, sepamos que se están refiriendo a ese tipo de diversidad y de inclusividad, que va en contra de los principios bíblicos. Por eso van a ver que estos movimientos ecologistas siempre van de la mano con los movimientos progresistas. El progresismo siempre está ahí, metido con el ecologismo. El progresismo involucra todo lo que es ideología de género, entre otras cosas. Ahora bien, continúa diciendo, comunidades religiosas y espirituales en todas partes, generando un despertar moral hacia la sacralidad de la tierra. Nuevamente se repite este concepto que acabamos de mencionar, la sacralidad de la tierra. Miren cómo están endiosando al planeta Tierra. Endiosan a la creación y no al creador. Se supone que aquí hay muchos cristianos. ¿Por qué no levantan su voz? ¿Por qué no hablan de la creación de Dios? ¿Por qué sacralizan la tierra sabiendo que el único sagrado es Dios? ¿Sí? Démonos cuenta de los términos que se están usando y la dignidad de todas las personas, juntos y juntas, terminología de género, juntos y juntas. En español solo es necesario usar juntos, ¿sí? Y está implícito que se abarca ambos géneros, pero aquí tratan de siempre hacer esa dicotomía, ¿no? Estamos construyendo comunidades y economías resilientes y solidarias que atienden las necesidades de las personas y protegen al planeta. La era de conquista, extracción y explotación ha dado paso a la cooperación y a la comunidad. El buen vivir es una conexión con las demás personas y con toda la naturaleza, en un mundo de vida floreciente que reemplaza la desesperación por la alegría, la escasez por la abundancia compartida y los privilegios por el poder justamente distribuido. Este último párrafo como que suena bastante socialista, ¿no? Suena mucho a marxismo. Pero bueno, no vamos a ahondar en eso, solamente lo menciono para que tomen en cuenta. Lo que sí quiero recalcar es, miren cómo lo ponen ellos, ¿no? Como si fueran a establecer el paraíso en la tierra, ¿sí? Como que ellos fueran la esperanza, ¿no? Aquí hay un sesgo mesiánico que tienen estas personas, que el ser humano y ellos, su organización, estos movimientos globalistas, este tipo de ideología, pues van a traer la paz a la tierra, la paz, la armonía, la tranquilidad, la justicia, la abundancia, la alegría. Pero eso le corresponde solamente a Dios. Dejan de lado a Dios y el ser humano es el centro de la ecuación, es el centro de la solución según estas personas, y ellos esperan vivir aquí en este mundo eternamente, ¿no? Como que esto fuera todo y no se fuera a acabar. Pero sabemos que Cristo viene pronto, ¿sí? Entonces, la razón para cuidar el planeta, bíblicamente hablando, es porque somos mayordomos de lo que el Señor nos encargó. Pero aquí la razón para cuidar el planeta es evitar su destrucción y que dure para siempre. Se dan cuenta de las diferencias, ¿verdad? Y podríamos mencionar muchas más, que sería bueno tratar eso en un video exclusivamente, notando las diferencias entre el falso ecologismo del nuevo orden mundial y el verdadero ecologismo bíblico. Entonces, esa es la asociación de la cual estamos hablando, una asociación supuestamente espiritual, supuestamente inclusive cristiana, pero que en realidad rebate a los principios cristianos más básicos. Ahora, continuando con la noticia, ¿no? Ya nos queda en claro cuál es la organización que está detrás de todo esto. Y la noticia continúa diciendo, en el manifiesto que recoge sus demandas presentadas en forma de declaración, estos grupos piden a los gobiernos y a los bancos que pongan fin inmediatamente a su apoyo a las nuevas infraestructuras de combustibles fósiles y a la deforestación tropical. ¿Está bien eso? Está bien, es bueno, ¿no? Claro,
tenemos que usar los recursos de esta tierra, es necesario, pero hacerlo responsablemente no está por demás. Pero nuevamente reitero, el problema es cuando esto se convierte en un asunto político, en una excusa para llevar adelante los planes globalistas. Y está clarísimo que así es. También reclama que se comprometan al acceso universal a la energía limpia y asequible, que promulguen políticas que creen empleos verdes, así como una transición justa de apoyo de las personas obligadas a emigrar debido a los impactos climáticos. ¿Sí? Miren, que se creen empleos verdes, que se promulguen políticas. Y aquí no se está hablando para un gobierno, que de hecho esto debería quedar en las manos de cada Estado o nación, en su soberanía, que ellos decidan cómo manejar esta situación del clima. Pero no, aquí se está pidiendo legislaciones internacionales, legislaciones globales. Estamos a un paso de llegar a ese gobierno global. Démonos cuenta cómo se están tratando este tipo de temas y se están tratando de promulgar este tipo de políticas. Y es más, ustedes saben, por ejemplo, en los acuerdos de París hay muchos países involucrados y han aceptado las directrices de la ONU. ¿Sí? No sus propias directrices, sino las de la ONU, inclusive las del Papa, ¿no? Que están ahí inmiscuidas. Ahora bien, esto de crear empleos verdes involucra, hermanos, que mucha gente vaya a ser despedida y muchas empresas vayan a la quiebra y pues terminar con este sistema actual de la manera en la que se produce. Y en varios lugares ya se está hablando de aquellas empresas, aquellas industrias que no se sometan a este tipo de políticas verdes, pues simplemente tendrán que cerrar o ser multadas. ¿Recuerdan lo de comprar y vender de Apocalipsis capítulo 13? ¿No nos está llevando acaso todo esto hacia un totalitarismo? Es algo increíble lo que está pasando a nuestro alrededor. Las instituciones religiosas están adoptando una postura cada vez más firme sobre el clima. Las instituciones religiosas, en los últimos tiempos, el Papa Francisco ha sido un partidario vehemente de la acción climática urgente. Miren a quién cita, ¿no? Y de paso, en este artículo está citado 3 veces el hombre. Lo citan a él, ¿no? Como la eminencia en materia del cambio climático a nivel religioso. Sí, también aquí se habla del Dalai Lama. Sí, vamos a seguir. Todas estas organizaciones se muestran alarmadas por la brecha existente entre lo que se requiere para limitar el aumento de la temperatura global y los compromisos reales que han asumido hasta ahora los gobiernos e instituciones financieras. Culpan a la actividad del hombre de la temperatura global, del cambio climático, cuando hay muchos científicos que niegan esto. ¿Sí? Son negacionistas, y esa no es una mala palabra, últimamente se usa como que fuera algo malo, pero hay científicos negacionistas del cambio climático, no solo gente por ahí en internet o gente con teorías conspiranoicas, no, científicos de verdad son detractores de cómo se está presentando el cambio climático. Eso es algo que ellos no niegan, lo que niegan son las razones, la manera en la que se ha planteado, que es la actividad humana netamente lo que está provocando esto. Pero no es así, y eso ya he hablado en videos anteriores. Y para ser puntuales, ¿no? Y no extendernos mucho en este asunto, el cambio climático, hermanos, según la palabra de Dios, si somos cristianos, si somos bíblicos, es producto de la maldad del hombre en esta tierra. ¿Sí? ¿En qué sentido? En la inmoralidad, que está acarreando los primeros juicios de Dios sobre el mundo. Y eso va a ir en aumento, y no importa lo que el ser humano haga, eso tiene que seguir su curso hasta desembocar en las postreras 7 plagas. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, pero ellos van en contra de todo, ¿no? Entre los países donde se llevará a cabo algunas celebraciones están Australia, Brasil, Canadá, Chile, Francia, Alemania, India o Estados Unidos. Países muy claves dentro de esta situación, ¿sí? Muy claves los países que han elegido. Y bueno, podríamos comentar de cada uno y por qué es que dijo esto, pero se los dejo ahí de tarea si es que quieren saber por qué eligieron precisamente estos países. Más de 300 líderes religiosos apoyan las demandas, entre ellos el cardenal Peter Turkson del Vaticano. ¿Sí? Primerito mencionan al católico, ¿no? Sabemos quién está detrás de todo esto. La escritora budistas. ¿Qué hace un budista y un cristiano? El erudito musulmán estadounidense Imam Said Shakir. Los musulmanes, que supuestamente son tan extremistas y tan reacios a aceptar a los herejes, a los paganos,
Ahí están metidos. Miren, interesante, el secretario general del Consejo Africano de Líderes Religiosos, el Consejo Africano de Líderes Religiosos. Recordemos qué tipo de religiones se practican en África tradicionalmente. Por ejemplo, está la situación del vudú, ¿sí? Y estas religiones que tienen mucho que ver con el animismo, con el panteísmo y rituales muy oscuros inclusive. Y están ahí estos líderes representantes de las religiones africanas, Francis Curia o el antiguo arzobispo de Canterbury, otro líder muy importante de los anglicanos. Ninguna tradición religiosa bendice la destrucción de la naturaleza. Sin embargo, esto es exactamente lo que los gobiernos, instituciones y grandes corporaciones están haciendo. Como siempre, el culpable son todos los demás, ¿no? Aunque sí, hay cierto grado de culpa en todas estas grandes instituciones, pero la verdad es que todos tenemos algún grado de culpa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema aparte. Ninguna tradición religiosa bendice la destrucción de la naturaleza, señaló el líder laico católico T. Arnold. Nuevamente los católicos aquí a la vanguardia de todo este asunto. Nuestras creencias, y fíjense en esta frase, nuestras creencias nos obligan a salir de nuestras iglesias, mezquitas y templos y a las calles para hacer oír nuestra voz. Se está llamando a que los civiles, a que la gente, a que los laicos, a la gente de a pie, como se dice comúnmente, salgan, ¿sí? Y protesten y alcen su voz. ¿Qué decíamos antes? Es el pueblo el que exige una ley dominical. Es el pueblo. Y aquí se está motivando a que sea el propio pueblo el que exija. Las instituciones religiosas están adoptando cada vez más una postura más firme sobre el clima. En los últimos tiempos, el Papa Francisco, nuevamente, ha sido un partidario vehemente de la acción climática urgente, al igual que el Dalai Lama. En Estados Unidos, Minnesota, más de 200 clérigos y creyentes se movilizarán, ¿sí? Miren, en el río Mississippi para pedir al presidente Biden que rechace el oleoducto de Dakota, ¿sí? Este oleoducto que de paso pues generó mucha controversia ya y hablan de que va a tener un gran impacto climático y que paren de construirlo. Seguramente Biden escuchará su voz, seguramente. Recordemos que este presidente está muy alineado, ¿sí? Muy alineado a todas estas causas progresistas y globalistas, ¿sí? Así que seguramente aceptará. De hecho, redujo mucho la velocidad de construcción de este proyecto cuando él entró a su mandato, ¿sí? Y bueno, hemos hablado de Biden y obviamente pues adherirá a esto. Ahora, notemos el ejemplo que se pone aquí. De tantos ejemplos que se pueden poner en el mundo, ponen justamente el ejemplo de Estados Unidos y lo ponen a Biden, ¿sí? Miren, ¿no? Qué interesante este artículo. Es porque sabemos que Estados Unidos juega un rol importantísimo en la profecía bíblica y en los eventos de los últimos tiempos. En Chile, iglesias católicas y protestantes junto a bahá'ís, templos budistas harán sonar campanas para pedir el fin de la represión a las protestas ambientalistas, como si hubiera represión. Pudo haberlo habido en algún momento y en algún lugar, eso no se lo niega, pero nadie está reprimiendo eso. Es más, es muy aceptado y muy bienvenido. Pero aquí tratan de hacerlo ver como que hay un poder ahí encima que está tratando de impedir todo esto, pero no. La verdad es que todo el mundo está alineándose hacia esta idea. Finalmente, dice, después de décadas de saber lo grave que es el problema, miren cómo lo ponen, ¿no? Como que algo urgente, ¿no? Si no hacemos algo nos vamos a morir todos. El alarmismo, este sí es un verdadero alarmismo, ¿no? Si no hacemos algo vamos a morir. Lo ponen como un gran problema. Esta brecha entre lo que se necesita y lo que está sucediendo es moralmente reprobable. Y bueno, la última línea nos dice, esta es la primera vez que las organizaciones religiosas, por eso es que es algo histórico y por eso es que vi tan importante comentar esta noticia, esta es la primera vez que las organizaciones religiosas de base se movilizan a esta escala y con estas demandas. Estamos presenciando un evento muy importante en la historia de la humanidad a la luz de las profecías. Este ecumenismo, que hace años pues simplemente eran ciertos pactos, ciertas uniones, ciertos eventos que se daban por ahí, ahora es algo muy fuerte, se está haciendo notar y cada vez están
buscando más participación en asuntos políticos. Esto es muy peligroso, démonos cuenta de lo que está pasando. Los que han leído El conflicto de los siglos seguramente han asociado muchas de estas cosas. Los que han estudiado Apocalipsis 13 a conciencia seguramente están asociando muchas de estas cosas con los eventos que han sido profetizados. Por último, recuerden, hermanos, toda esta situación del cambio climático está muy relacionada a la ley dominical, a imponer un día de descanso, no solamente para el ser humano, sino para el planeta Tierra. Eso ya lo ha dicho en muchísimas ocasiones el Vaticano, el mismo Papa. La Fratelli Tutti, la encíclica Laudato Si, están llenas de esta idea del cuidado del planeta y de la necesidad de establecer el día de reposo dominical. No son cosas que me estoy inventando, son cosas que directamente se han dicho. Y en estos últimos años, desde el 2015 para acá, pues vez tras vez se ha ido aprovechando esta situación del cambio climático y este tipo de movimientos para meter el asunto del domingo. En Europa hace poco hubo una gran alianza también para el día de reposo, no solamente de organizaciones cristianas, sino de organizaciones de todo tipo, sindicatos principalmente, que juegan un rol importante en todo esto. Inclusive el Partido Comunista Ateo de Francia, solo por ponerles un ejemplo, exige o está pidiendo que el día domingo sea respetado como día de descanso para todos. El Partido Comunista Ateo de Francia, ojo con eso. Entonces, no es una locura, no es descabellado pensar en que esta ley, pues, tal como lo predice la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía, va a ser dictada tarde o temprano. Va a ser algo global y va a originar una persecución contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Queridos hermanos, la venida de Cristo está cerca y este tipo de noticias solamente deberían alentarnos a reforzar nuestra comunión y nuestra convicción en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Ese ha sido todo por ahora y pues nos vemos en el próximo video.